Ya que conocemos las soluciones para la placa, el cilindro y la esfera que nos proporciona la ecuación de Fourier en el caso de conducción de calor en estado transitorio, tenemos que revisar el procedimiento a seguir cada vez que nos topemos con algún sistema que queramos analizar. Esto incluye también el análisis de sistemas concentrados, que es una aproximación que se utiliza cuando la temperatura la podemos suponer uniforme en todo el cuerpo. Y por eso siempre debemos comenzar preguntándonos si el número de Biot es menor o igual a 0.1. Porque si lo es, entonces podemos usar la aproximación de parámetros concentrados. Si no lo es, todavía debemos preguntarnos algo más. Que si el tiempo dimensional, el número de Fourier, es mayor a 0.2. Porque está bien demostrado que cuando se cumple esta condición, las sumas infinitas que están involucradas en las soluciones de la ecuación de Fourier pueden dar un resultado bastante aproximado si tomamos solamente el primer término. Y esto es lo que conocemos como aproximación de un término. Esto es muy conveniente porque entonces las series infinitas se reducen a una simple expresión compacta donde lo único que hay que determinar es la lambda, la 1, y el coeficiente, un coeficiente. Entonces son dos constantes que se deben determinar. De hecho, el coeficiente está en función de lambda, ustedes ya lo saben. Y es una solución bastante simple. Aún así, tenemos otra alternativa en este caso que serían las que se conocen como tablas de Heisler, que existen desde hace unos 70 años y que nos proporciona la solución de primer término, pero en forma gráfica, como lo vamos a ver más adelante. Si no se cumple tampoco esta condición, si el tiempo es mayor, el tiempo adimensional es mayor a 0.2, entonces tenemos que utilizar la solución completa usando por lo menos dos términos, si no es que más. ¿Cuántos términos debemos usar? Si bien no hay un criterio publicado para decidir cuántos términos, sí podemos afirmar que, digamos que cuando el tiempo dimensional va entre punto 1 y punto 2, basta con 3 términos, incluso con 2. Cuando el tiempo dimensional está por debajo del punto 1, es muy probable que necesitemos más de 2 términos, 3, si no es que 4 o 5, que sería a tiempos cortos. Muy bien, una última aclaración antes de recordarles cada uno de los métodos, es que cuando comenzamos calculando el número de Biot para usarlo como criterio para parámetros concentrados, tenemos que calcular la longitud característica. Ustedes saben que la longitud característica es el volumen entre el área superficial, lo que me da para una esfera que es la tercera parte del radio, para un cilindro es la mitad del radio. Pero a partir de ahí, el número de Biot no se usa nada más como criterio, se usa como un elemento de cálculo en la ecuación para determinar las lambdas. Por lo tanto, el valor de lambda o de las lambdas depende del número de Biot. Y entonces aquí es muy importante que esté bien calculado, o mejor dicho, mal calculado, si me disculpan la contradicción, porque resulta que, como se van a dar cuenta más adelante, las, las tablas que existen publicadas para determinar los valores de las lambdas como función de Biot, en esas tablas se ha calculado el Biot de esta manera para el cilindro y para la esfera. Se ha usado el radio
como la longitud característica. Lo mismo para adimensionar el tiempo, es decir, en la definición del número de Fourier, aquí va la longitud característica, ustedes lo saben, pero en estas, por ejemplo, en las tablas de Heisler se ha adimensionado así el tiempo. Entonces podríamos decir que ustedes deben calcular para el cilindro y para la esfera, calculen mal el número de Biot, usen el radio como la longitud característica, lo cual es mucho más cómodo. Total, si el número de Biot mal calculado así me da menor a 0.1, pues entonces ciertamente voy a poder usar parámetros concentrados porque el número de Biot debería ser todavía un medio o un tercio de lo que estamos calculando. Pero para usar estos métodos, entonces sí necesitamos calcularlo mal, ¿ok? Al ratito les va a quedar claro eso. Bueno, decíamos, si se cumple este caso, entonces usamos la aproximación de parámetros concentrados, que recuerden que supone que la temperatura es la misma en cualquier punto del cuerpo. Por lo tanto, la temperatura tiene un decaimiento exponencial con el tiempo, dado por esta expresión. Aquí está la definición de la V. Recuerden que la V tiene que ver con el tiempo característico, el inverso de esto, o sea, esto entre esto es un tiempo, y ese tiempo me indica en cuánto, ese valor me indica en cuánto tiempo la temperatura evoluciona 2/3 partes de lo que ha de evolucionar. Y la cantidad de energía que absorbe o cede un cuerpo como función del tiempo está dado por esta expresión, que es la bien conocida mcp delta T, y la temperatura que vamos a tomar como temperatura final, pues es la temperatura al tiempo T. Como suponemos que la temperatura es la misma en cualquier punto del cuerpo, pues entonces suponemos que toda la masa del cuerpo, todo el cuerpo está a esta temperatura. Y es muy fácil este cálculo. También ustedes saben que es muy fácil despejar de aquí el tiempo para determinar los tiempos en los que se alcanza una temperatura dada. Si despejamos nos queda esta expresión y listo, esto es todo lo que tenemos que hacer con parámetros concentrados. Por eso siempre deseamos que el número de Biot sea menor a 0.1. Lamentablemente no siempre es el caso, y cuando no lo es, entonces les decía hace un momento, todavía tenemos otra oportunidad, que sea que el tiempo dimensional sea suficientemente grande. Esto significa que el número de Fourier sea mayor a 0.2. En este caso podemos usar la que conocemos como aproximación de primer término, que si ustedes observan, pues son las expresiones para las expresiones de las soluciones que tenemos para la pared plana, el cilindro, la esfera, donde la temperatura adimensional es igual a la constante, el coeficiente, por e a la menos lambda cuadrada tau, donde tau es el tiempo adimensional, por el coseno de lambda por la distancia adimensional. Aquí aparece explícitamente la distancia adimensionada con la longitud, pero bien podemos escribir esto como lambda por x asterisco, donde la x asterisco saben ustedes que es la distancia adimensional o el radio adimensional en el caso del cilindro y la esfera. Nada más que aquí pues ya no aparece la sumatoria porque solamente nos estamos quedando con el primer término. Bien, ¿de dónde sacamos los valores de lambda? El Cengel incluye esta tabla, la tabla 4.2, donde ustedes para un número de Biot dado buscan en la primera columna el valor de lambda que le corresponde para cada geometría, para la pared, para el cilindro y para la esfera. Ese valor de lambda lo pueden utilizar para calcular el coeficiente que le corresponde. En este caso ni siquiera tienen que hacer eso porque Cengel nos da ya calculado el valor de ese coeficiente en la segunda columna.
De manera que con esta tabla nos basta para utilizar las aproximaciones de primer término en cualquiera de las tres geometrías. Bueno, falta poder evaluar el J0, que es la función de Bessel de orden 0. Y también para eso Sengel nos da otra tabla en donde ustedes buscan, aquí donde dice eta, aquí buscan el valor del argumento, es decir, primero calculen el producto de lambda por la R adimensional y lo que les dé, ese es el valor del parámetro que buscan. Si les da, por ejemplo, 0.8, vienen aquí, leen y J0 vale 0.8463. Este es el valor de todo lo que está encerrado en esta elipse. Ojo, no es el valor de J0 que lo deben multiplicar por esto. Esto es el argumento de la función. Así como acá en el coseno. Esto es el argumento del coseno. Es lo que le ponen a la calculadora y le pican a coseno. No van a calcular coseno y luego multiplicar por esto. No lo hacen así. Aquí también no multipliquen el valor de J0 por esto. Este paréntesis no indica multiplicación, indica dependencia. Bien. Quiero que noten aquí, trae la misma tabla, tiene esta anotación, perdón. Quiero que vean aquí cómo dice que para una pared plana el espesor que se considera es 2L y el número de Biot se calcula con HL, de manera que para una pared plana, de hecho así es, si ustedes lo calculan, la longitud característica de una pared plana es la distancia que hay del centro a la superficie, o sea, la mitad del espesor. Así se calcula el número de Biot. Para el caso de un cilindro y una esfera, el número de Biot está calculado con el radio. Por eso hay que calcularlo mal para que podamos leer esta tabla que está, digamos, también mal calculada. Como el número de Biot se calculó mal, pues tengo que calcularlo mal para poder leer bien. ¿Ok? Bueno, si yo me pongo necio y digo, no, yo tengo que calcular bien el número de Biot, bueno, entonces tengo que rehacer esta tabla con los números de Biot bien calculados. Entonces lo más fácil es seguirle la corriente a quien hizo esta tabla, hablamos su mismo idioma y listo, podemos leer los valores de lambda y a para números de Biot. Esa es la aproximación de primer término. Bueno, perdón, sí, la J1 también aparece en esta tabla. ¿Por qué aparece en esta tabla? Porque la J1 se emplea en el cálculo de la cantidad de energía que ha absorbido el cuerpo hasta ese punto. Recuerden que la transferencia de calor es la ciencia que estudia la relación entre temperatura, tiempo y energía, cantidad de energía absorbida, la cantidad de calor que ha absorbido un cuerpo o que ha cedido. Temperatura, energía, tiempo. Si aquí tenemos las expresiones para la temperatura como función del tiempo y de la posición, obviamente, necesitamos siempre también tener la manera de calcular la cantidad de energía que ha absorbido ese cuerpo, esa pared, ese cilindro o esa esfera como función del tiempo. Así como en parámetros concentrados les proporcioné una expresión, aquí también necesitamos las expresiones correspondientes a la energía. En un momento más se las voy a dar. Ahorita hablemos de la otra opción que tenemos, que son las tablas de Heisler. Las tablas de Heisler son 3. Bueno, en el Sengel aparecen 3. En otros textos podemos encontrar más o que tienen la misma información, aunque están acomodadas, digamos, de otra manera. Pero ¿qué información contienen las 3 tablas que encontramos en el Sengel? La primera es la relación que hay entre la temperatura en el centro, ojo, en el centro, y por eso aquí trae un subíndice 0, que significa X igual a 0 o R igual a 0, o sea, centro. El subíndice I es el que denota temperatura inicial. Entonces, esta tabla contiene la relación entre la temperatura en el centro como función del tiempo. Aquí abajo está en el eje
X está el tiempo adimensional, el número de Fourier. Aquí está el artículo original de de Heisler en el 47. 73 años tienen ya estas tablas. La segunda tabla contiene se utiliza para determinar la temperatura en puntos que están fuera del centro, puntos intermedios o en la superficie incluso. Para usar esta tabla tenemos que usar antes la tabla de arriba, porque acá, si se fijan, la temperatura está adimensionada con la temperatura ya no la inicial, sino la temperatura en el centro. Por lo tanto, tengo que usar esta tabla primero y luego venirme a la segunda y calcular la temperatura en ese punto. Aquí el eje de las X corresponde al inverso del número de Biot. Y finalmente la última tabla es para la relación entre calor absorbido como función del tiempo, lo que decía hace un momento. Muy bien, pues vamos a aprender a usarlas. Miren, la primera, lo primero que debo hacer es con el número de Biot, calculo su inverso y lo que me dé, con ese valor selecciono la curva que voy a considerar. Por ejemplo, supongamos que Biot vale 0.1 y que, aunque podemos usar parámetros concentrados, decimos, bueno, como estamos en el límite, yo voy a usar tablas de Heisler. Entonces, si el número de Biot vale 0.1, el inverso vale 10, selecciono la curva de 10 y esa es con la que voy a trabajar. Todas las demás ya no me sirven, no las veo. Ahora lo que sigue es, si me estoy preguntando cuánto vale la temperatura en el centro después de cierto tiempo, como en el problema del huevo, selecciono el tiempo que sea, o sea, calculo el tiempo dimensional y si me da, no sé, 17, bueno, pues entonces trazo la curva hasta toparme, una línea recta hasta toparme con la curva y luego leo en el eje de las ordenadas el valor de la temperatura adimensional, que en este caso sería 0.2, por poner un ejemplo, y entonces simplemente debo despejar de esta expresión la temperatura en el centro. Multiplico el 0.2 por la diferencia de temperaturas inicialmente, perdón, la diferencia de temperaturas que teníamos inicialmente, o sea, la diferencia de temperaturas entre la temperatura inicial y la temperatura ambiente, y le sumo la temperatura ambiente. Despejo de aquí. Y bueno, con eso tendríamos la temperatura en el centro. Con eso podemos usar la segunda tabla que me permite preguntarme, más bien responderme, cuánto vale la temperatura en puntos fuera del centro. Lo primero que tengo que hacer es, ya con el número de Biot, puedo leer el eje de las X, pero primero tengo que seleccionar la curva. Para eso tengo que preguntarme en qué punto estoy calculando la temperatura. Supongamos que estoy al 60% del camino que hay entre el centro y la superficie. Si tenemos, aquí es una placa, piensen en una placa de 20 centímetros de espesor. El espesor es 20 centímetros, entonces la mitad de su espesor son 10 centímetros, esa es la L. Y supongan que yo quiero calcular la temperatura no en el centro, tampoco en la superficie, sino a 6 centímetros del centro, que sería 4 centímetros de profundidad yendo de la superficie hacia adentro. Entonces, del centro hacia afuera estamos midiendo 6 centímetros, que cuando lo adimensiono me queda 0.6 y entonces tendríamos que usar esta curva. Si estamos a 4 centímetros del centro sería esto, a 2 centímetros sería esto. En el centro sería esta recta horizontal que está en 1, pero ese valor de temperatura nos lo proporciona la tabla que ya vimos. Por eso, conforme empiezo a ir del centro hacia afuera, empiezo a usar estas curvas hasta que llego a la superficie. Y esta curva es la que usaríamos si estuviéramos calculando la temperatura
en la superficie. Bien, ya que tengo esto, con el inverso del número de Biot, que en este caso dijimos que era 10. Bueno, aquí puse otro ejemplo, pero en el caso anterior era 10. Yo puedo venir aquí, leo y vengo para acá. Fíjense que si esto valiera 10, los valores que leeríamos estarían muy cercanos a 1. Es decir, la temperatura en ese punto sería muy parecida a la temperatura en el centro. Claro, porque para Biot igual a 0.1 todavía es válido el análisis de parámetros concentrados y por lo tanto es válido suponer que las temperaturas son uniformes. Sin embargo, cuando este cociente tiene un valor menor, o en otras palabras, cuando el número de Biot tiene un valor mayor, aquí por ejemplo sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, está entre 6 y 7, 0.60 y qué huele. Este se correspondería a un número de Biot de 15 más o menos. ¿Sí? Ayúdenme. No, sí, de 15 más o menos. Entonces, para números de Biot de esa magnitud, ay, ayúdenme, a lo mejor me estoy equivocando. No, 10, sí, 15. Para valores del número de Biot de 15, nos vamos a dar cuenta cómo las temperaturas son diferentes en diferentes puntos. Y por eso es necesario usar esta tabla. De manera que si estuviéramos en este caso, por ejemplo, bueno, trazamos la recta, leemos en el eje de las ordenadas el valor de esta temperatura adimensional, pero recuerden que está adimensionada de manera distinta. Aquí lo que vamos a multiplicar el 0.8 que nos dio por la diferencia de temperaturas que hay en ese momento entre el centro y el ambiente, ¿ok? Y luego le sumamos el ambiente. ¿Sale? No multiplicamos por la diferencia inicial de temperatura. No adimensionamos con la temperatura inicial porque no estamos calculando cosas dependientes del tiempo, estamos calculando cosas dependientes de la distancia y la referencia es el centro, ¿ok? Que sí, la temperatura en el centro va cambiando como función del tiempo. Por eso, digamos que aquí está incluida la información temporal que la obtenemos con la otra tabla. ¿Sale? Haciendo referencia a la solución analítica, déjenme regreso un poco, podríamos decir que la tabla de Heisler, la primera, lo que contiene es esta información, la dependencia en el tiempo. Y la segunda, lo que contiene es la información de este coseno, o del polinomio de Bessel, o de esta función seno. Así pues, podemos desde aquí decir que cuando estamos calculando la temperatura en el centro de cualquiera de estas figuras, podemos eliminar perfectamente estas funciones y quedarnos solamente con la exponencial, bueno, con el coeficiente y la exponencial. Ahí en el libro viene explícitamente hecho eso. De hecho, el coseno de 0 es 1, por eso en el centro lo quitamos. J0 evaluado en 0 también vale 1. Y esta función, aunque no podemos evaluarla en 0 porque tenemos esto en el denominador, si tomamos su límite, que por cierto es un clásico ejemplo de la regla del L'Hopital que ustedes estudiaron en cálculo cuando estudiaban límites, la función seno de x entre x, el límite, cuando x tiende a 0, el límite de esto es 1. Entonces también esto vale 1 en ese límite y también nos quedamos solamente con esto. Bien, entonces esta información está en la primera tabla de Heisler y en la segunda está esto, ¿ok? Y en la tercera, decíamos, está la información de cómo depende la energía que se ha absorbido o que se ha cedido como función del tiempo. Aquí el número de Biot se utiliza ya no el inverso, sino se utiliza el que es. No sé, piensen en un valor, por ejemplo 0.2. Ahí ya no podemos usar parámetros concentrados, tenemos que usar las tablas. Y yo estoy interesado en calcular la cantidad de energía que ha absorbido un huevo que se está cociendo.
después de, no sé, 5 minutos. Entonces los 5 minutos los convertimos en segundos, 300, y luego eso lo multiplicamos por alfa y lo dividimos entre el cuadrado del radio. ¿Por qué? Porque tenemos que calcular el número de Fourier. Y luego lo que me dé el número de Fourier lo multiplicamos por el cuadrado del número de Biot. Aquí está. ¿Sale? Ese valor, ese parámetro es lo que vamos a leer en el eje X. Y una vez que lo leamos, bueno, leemos la curva a ver qué valor nos da y leemos el valor de esta fracción que estamos calculando, que en este caso es 0.64. Perdón. Y aquí lo que nos dice esta gráfica es que hasta ese momento, los 5 minutos que dije, el huevo o lo que sea ha absorbido 64% de la máxima cantidad de energía que puede absorber. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la máxima cantidad de energía que puede absorber? Bueno, pues muy fácil. Su masa por el calor específico por el cambio máximo de temperatura que ha de sufrir, que es que fue el cuerpo que estamos estudiando empezó a cierta temperatura inicial y termina eventualmente equilibrado con el ambiente. Entonces la temperatura final es la temperatura ambiente y eso es todo lo que ha de cambiar su temperatura. Si el huevo estaba a 5 grados, lo echamos en agua a ir, no sé, a 90 grados, la diferencia son 85 grados. El huevo no puede calentarse más de 85 grados porque no puede ir más allá de 90. Por eso así se calcula la máxima cantidad de energía que se puede absorber y entonces este valor de aquí es el porcentaje de eso, el porcentaje que se ha absorbido hasta ese momento del total. ¿Sale? Bien, ¿qué pasa cuando no se cumple ninguna de estas condiciones? Que no puedo usar parámetros concentrados, que no puedo usar aproximación de primer término y su equivalente gráfico, que son las tablas de Heisler, pues tengo que usar la solución completa. En ese caso, aquí tenemos las soluciones completas, ahora sí expresadas como una suma infinita. Aquí está la expresión para el coeficiente, esa A1 que escribe Engel y que nos proporciona su valor para las tres geometrías de la primera. Pero de los siguientes términos no tenemos una tabla que nos los proporcione. Sí hay tablas para los valores de lambda. De hecho, hay un documento que les compartí que se llama tablaslambdas.pdf. Ahí están las tablas para diferentes números de Biot. Para cada una de las geometrías hay una tabla, obviamente. Y aquí ustedes, como función del número de Biot, buscan el valor de la lambda 1, de la 2, 3, 4, 5. O sea que pueden usar ustedes, si quieren, 6 términos. Para el cilindro y para el cilindro y la esfera ustedes creo que nada más vienen 5, pero bueno, 5 términos son más que suficiente. No le hagan caso a las L's, ahí está. Ustedes, este valor es la lambda. Eso tiene que ver con que no se adimensionó la distancia en este documento. Pero ahí viene, de hecho ahí viene la solución de las ecuaciones, viene la derivación completa de todas las matemáticas. Está muy completo este documento y de aquí pueden ustedes leer las lambdas, ¿no? Ahí está, no le hagan caso a la L, ignórenla o pónganle 1 y listo. Bueno, el cálculo de la energía absorbida. La temperatura dimensional aquí está, ya habíamos visto estas expresiones, aquí están los coeficientes. Una vez que hayan leído la lambda, ustedes sustituyan aquí y les da el coeficiente de la 1, la lambda 2, pónganlo aquí, les da el segundo coeficiente, etc. Y igualmente para el cálculo de la energía también hay expresiones. Estas no se las presenté cuando mencioné la aproximación de primer término, pero ustedes ya saben que si aquí solamente toman un término, pues entonces así es como están calculando la cantidad de energía absorbida.
si el número de Fourier es menor a 0.2, perdón, mayor a 0.2, usen un solo término. Si no, usen más términos. Aquí está la expresión para la placa, el cilindro, la esfera. Son más o menos fáciles de seguir. Aquí no lleva nada, bueno, lleva un 1, aquí lleva un 2, aquí lleva un 3, afuera de la sumatoria. Y luego viene el coeficiente, que ya saben ustedes cómo calcularlo. Aquí están. Pues aquí mismo les digo, creo. Tienen si la de la solución para la placa tenía coseno, esta tiene un seno entre lambda. Si la otra tiene un J0, esta tiene un J1. Por eso la tabla del Sengel que nos proporciona los valores de las funciones de Bessel trae el J0 y el J1, porque lo vamos a necesitar para calcular las energías. En el caso de un solo término, nos basta con la tabla que trae Heisler. Porque trae ahí las tablas que trae Heisler, trae la lambda, trae la A y trae la J0 y la J1. ¿Ok? Bien, aquí está la expresión para la esfera también. Ya saben que la Q máxima es esto. Y ya saben que las A son los coeficientes de la serie, ¿no? De cada término. Ahí están las expresiones. Y bueno, pues con esto ya tenemos completo nuestro diagrama de flujo, digámosle, que vamos a seguir cuando vamos a resolver un problema. ¿Qué es esto? No sé. No sé qué es eso. Ya. Es que este es un ejemplo, pero ya está resuelto. Sí. Ok. Miren, por ejemplo, esto es para una esfera. Esta es la expresión para la cantidad de energía absorbida. Esta es la expresión para la temperatura adimensional. El coeficiente AN está dado por esta expresión de aquí. Las lambdas sabemos que son las raíces de esta ecuación. Hay que resolverla numéricamente y luego con esas lambdas calcular todos estos factores, calcular el coeficiente y listo. Tenemos todo para calcular esto. Esto es para un cilindro. Así están dados los coeficientes y las lambdas son las soluciones de esta ecuación. Pero eso ya lo teníamos en las diapositivas anteriores. Bueno, este problema está resuelto. Aquí les tengo un video donde ya está resuelto usando estos métodos. Así es que creo que con esto pueden ustedes practicar, hacer muchos problemas. Y obviamente si tienen dudas me preguntan y con gusto se las aclaro. Creo que con esto terminamos. Gracias.